Buenos días. Vamos a continuar con el tema de los haitanos y muchos otros temas, porque cuando habla Eleazar, él eh, explica, y aparte que las preguntas que le hacen pues llevan a otro tema y él responde, ¿no? Entonces, ayer estábamos platicando cómo dibujaron ese diseño los haitanos y después esparcieron esa semilla a diferentes globos, ¿no? Y en esta pregunta alguien le dice, esta atmósfera de aquí no podría ser muy especial, igual a la de otros mundos que los brujos llaman el nahual. Dicen que los brujos dicen que el nahual, ¿no? El mundo de los elementarios, de los espíritus de la naturaleza, de las sílfides, de los gnomos, y de esa situación salen las formas, las que sean, es su pregunta. Y Alexander Eleazar le dice, no, no, en esas materias yo no entro, ni leo nada al respecto, ni siquiera me entero ni quiero enterarme, como las fantasías, ¿no? Bueno, cada globo cambia de tema, él cambia de tema y dice y explica, cada globo tiene su atmósfera debido a los volcanes, es decir, si se halla en un estado primario, secundario o terciario. Nosotros tenemos las explicaciones exactas para todos esos fenómenos de la naturaleza. Precisamente esos temas me gustaron siempre mucho, ¿sí? Bueno, eso es lo de geografía, ¿no? Lo básico de los estados de los globos, ¿no? Eh, Otra vez esta persona le hace un comentario. O sea que Dios de alguna manera tiene controlado todos los mundos del universo, y los seres espirituales más cerca de la divinidad controlan los mundos y viajan por ellos. Alexander Eleazar le dice, sí, los Eduen y los Bere viajan por ellos, pero todos no han sido visitados aún. Habrá miles, millones de ellos, donde los humanos no han puesto los pies todavía. Cosa contraria, ¿no?, a lo que nos dicen en la escuela, que no hay vida en otros globos, ¿no? O que no se ha encontrado, ¿no? Más bien no nos quieren decir. Luego dice la misma persona, la otra persona dice, en líneas generales podemos decir que los mundos materiales se crean desde el mundo espiritual para el regocijo o para crear seres allí. ¿Cuál es el sentido de esto? Que los seres tomen conciencia de la divinidad para volver de nuevo al espíritu. Ese es el sentido de la vida de cada uno. ¿Para qué nacemos? Para tener conciencia de lo divino, digo yo, porque si no. Y Alexander Eleazar le dice, pero la mayoría de los humanos, o sea, está de acuerdo con eso, pero dice, pero la mayoría de los humanos, aunque piensan alguna cosa fuera de su vida cotidiana, y esto es algo difícil de suponer, o sea, que en realidad casi nunca piensan nada más que su vida cotidiana, ¿eh? Si acaso alguno piensa algo fuera de la vida cotidiana, no tienen ninguna seguridad de que la vida pueda continuar después de la muerte. Aquí se pone interesante porque va a hablar de la vida después de la muerte. No tienen ninguna seguridad de que la vida pueda continuar después de la muerte de sus cuerpos. No saben lo que se ha de hacer cuando les ocurra ese trance, ni si existe una preparación o no, creyendo más bien que sus vidas se extinguirán para siempre, y sobre todo que nadie les pedirá cuentas ni castigará a sus almas. Sí, es cierto, nadie cree qué va a pasar, ni que nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Ese, o sea, la otra persona. Y los fenómenos post-mortem, le he dicho antes que salgo por las noches teniendo la oportunidad de ver un juego de luces muy bonito. Para mí eso es el espíritu, y está aquí, en mí y afuera.
y si uno puede contactar con eso, es inolvidable. Alexander Eleazar le responde, o le pregunta más bien, ¿dónde has visto esas luces? Leí que esto ocurre en los cementerios, donde aparece a veces una pequeña luz azul, pero no la he visto nunca. ¿Sí? Bueno, a él como que no le hizo mucho caso a lo de que sale por las noches, ¿verdad? Bueno, solo como observación. Esta persona le responde, creo que después de la muerte se producen fenómenos de despertamiento. El alma ha de ir a algún sitio, estoy seguro. Lo he visto y no lo olvido. ¿Okay? Y Eleazar le responde, el alma, por regla general, por sí sola, es indestructible. Otra vez, como dice, por regla general, ¿no? Como en el video pasado les platiqué algo que decían los haitanos, que explicó que los haitanos tenían el alma en principio eterna, ¿sí? ¿Ok? Es lo mismo, por regla general, por sí sola es indestructible, si se observan ciertos principios. Cuando el cuerpo muere, aquella, o sea el alma, se desprende, pero en algunos casos tarda demasiado y se destruye por no apartarse de la tumba, ya que esas son las almas que se quedan allí obsesionadas. ¿Por qué no se despegan de la tumba? Porque se confunden de identidad, o sea, están apegadas a estar junto al cuerpo, ¿sí? Por tal razón ese es mi comentario, ¿no? Ahora, por tal razón se ha de explicar a los moribundos, o sea, a las personas que están muriendo, lo que hay que hacer y estar preparados. Hay que explicarles eso a las personas que están muriendo, ¿sí? Los humanos, al verse muertos, sus cuerpos tienen un espanto terrible, ¿sí? Porque no sabemos qué esperar, ¿sí? Les entra el pánico, ¿sí? Si uno vive la vida esperando la muerte y saber qué hacer, uno y platicas sobre esto con tu familia, con toda la gente de eso, entonces cuando uno muere, ese susto no va a ser tan intenso, ¿sí? Porque ya uno está preparado. De hecho, eso lo explica en el libro de los Vede, ¿sí? Ese dice, creo que debe existir la transmigración de las almas. Y Alexander Eleazar le responde, la transmigración es otra cosa, es pasar el alma de un cuerpo a otro, pudiendo ser humano o animal, ¿sí? Es pasar el alma, transmigrar. Y ese le responde, bueno, lo he dicho mal, creo que debe de haber un despertar, ¿sí? Alexander Eleazar dice, tampoco, porque sigues existiendo, así que tienes que saber esto, o sea, no hay un despertar, dice, sigues existiendo, o sea, no es de que estabas aquí dormido, ¿sí? Sigues existiendo, no cambia, en realidad nada más cambia que no tienes cuerpo, ¿sí? Así que tienes que saber esto, le dice, y eso es lo que tenemos que saber nosotros, ¿sí? Hay que aprovechar esto. Eso lo leo porque muchos a lo mejor ya lo han leído y muchos no, ¿sí? Entonces, cuando te entierran, oyes como tiran la tierra sobre tu féretro, se escucha todo, ¿sí? Y eso lo platicó en los Vede. Y en ese momento estás consciente y piensas, me han enterrado vivo. Hay muchos muertos que del espanto se mueren de verdad por segunda vez. O sea, ahora sí, el alma, ¿sí? Por el espanto, ¿sí? En los Vede dice que cometen el primer error fatal, ¿no? Entonces es por el susto, ¿sí? Porque no estaban preparadas, ¿sí? Hay muchos muertos que del espanto se mueren de verdad por segunda vez, pero si el muerto razona y se da cuenta que puede oír algo, debe comprender bien
que estando en una caja de madera recubierta de tierra, no va a poder salir. En todo caso, podría hacerlo su alma, ¿sí? O sea, si uno está muerto, escuchas, están echando tierra y dices, me están enterrando, puedes pensar que estás vivo y confundirte y más susto te va a dar, ¿sí? Si tú te das cuenta que ya estás muerto, entonces dices, ok, estoy muerto, no puedo despertar de aquí, no voy a poder salir así. Tengo que salir, pero ¿cómo? Solo con el alma. O sea, el alma es la que tiene que salir, no yo, no el cuerpo. El cuerpo ahí se tiene que quedar, ¿sí? Entonces, se pregunta, pues a lo mejor si es que tengo un alma. Y esta nueva situación la ha de averiguar en cuestión de minutos. No hay mucho tiempo. Se tiene que averiguar en cuestión de minutos, ¿sí? Y más ahora en estos tiempos, porque ¿qué hacemos todos? No, quémenme. Todo el mundo dice quémenme. Ok, los queman, ¿sí? Y muchos, si no dicen, pues ya que hay que quemarlo, ¿no? Entonces el tiempo corre. Y luego bueno, aquí hay otra pregunta, pero entonces imagínense, uno tiene que averiguarlo en cuestión de minutos y darse cuenta y tratar de salir con la pura alma, ¿sí? El cuerpo no puede salir ya no responde, ya no sirve. Ahora hay que salir el alma, ¿sí? Entonces, dice alguien, la persona que se llama S, alguien se ocupa de nosotros después de morir. Y Alexander Eleazar le dice, de algunos sí, pero de la mayoría de la gente no. Unas almas se dedican a esta tarea. ¿Serán las verugues de las que habla? Tal vez. El 80% de las almas desaparecen. El 80% de las almas desaparecen. O sea, en realidad muy poca gente, ¿no? Esperando. No tienen oportunidad de seguir existiendo en un cuerpo cualquiera. Al momento de hacer revivir a alguien, o sea, reencarnarlo, con el trauma pasado por no estar al corriente de nada, se olvida de los acontecimientos que ha presenciado durante la vida de su cuerpo. Eso es interesante. Dice que hay unas almas que se ocupan de los difuntos. Solo el 20% logra salir, sobrevivir a esto, y de los que van a ser reencarnados, muchos por el trauma que pasaron, el trauma es el que hace que se olviden de esos acontecimientos de su vida pasada. Dice, es difícil poder acordarse de todo, ¿sí? O sea que sí hay personas que han podido reencarnar y han podido recordar algunos detalles, pero no todo, ¿sí? Sobre todo porque casi nadie ha estado preparado para esto, bueno, sobre todo en los últimos siglos, en los últimos milenios. Al principio, en tiempos de Alexander, muchos veres se podían así, pero en general los veres que eran puros se iban directo al Edén, ¿no? Ok, entonces dice, su cerebro, es difícil poder acordarse de todo. Su cerebro deja de funcionar, pero su alma tiene guardadas todas las imágenes y los sonidos. Fíjense, el alma tiene guardado, o sea, el alma tiene memoria, ¿sí? Tiene guardadas todas las imágenes y los sonidos vistos y oídos durante su vida corporal que acaba de concluir, ¿sí? Ya no hay soporte físico, ya no hay cerebro para guardar esas memorias, pero el alma debe de utilizar otro soporte, ¿sí? Pueden ser la luz, pueden ser los fotones, que es lo que no tiene materia, ¿sí? No sabemos cómo funciona. Entonces, guarda todas las imágenes y sonidos vistos y oídos durante su vida corporal que acaba de concluir. Es por eso que los sabios les decían en la segunda noche, les decían a los difuntos que era importante que guardaran los detalles de lo que podían escuchar y oír,
¿sí? Porque podían serles de utilidad, ¿no? Ahora los curas aseguran que se puede ir al cielo. Dicen, la tierra vuelve a la tierra, o barro eres y en barro te convertirás. Esta frase es una mala interpretación. Dicen en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Así yo también lo he escuchado. Esta frase es una mala interpretación de las palabras pronunciadas antiguamente, que fueron estas: el ver, con B grande, vuelve al ver, o con los ver, es lo que dijo. El ver vuelve al ver, o vuelve con los ver. No decían la tierra vuelve a la tierra. Han confundido el vere o vero con el barro, ¿sí? Por eso decían que el barro vuelve al barro, ¿sí? Con el barro y el barro con la tierra, ¿sí? El barro con la tierra. Por eso dicen en polvo eres y en polvo te convertirás. En polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Es la tierra, pero era el ver, o sea, el barro era el ver. Y el ver tenía que volver al ver, o sea, al cielo, ¿no? Yo puedo contarlo, dice Eleazar, yo puedo contarlo. He muerto varias veces y me acuerdo un poco en unos casos y mucho en otros. Puedo explicarlo, así dice, puedo explicarlo. Puedo explicar lo que ocurre una vez muerto. Antes, los aves sabían perfectamente que los vere volverían con los vere o con el ver, o sea, seguirían siendo parte del pueblo de Dios. Al morir, los vere adictos a Dios no tienen por qué preocuparse de nada. Incluso los vienen a buscar en las tumbas de sus cadáveres. Llevan sus almas a una necrópolis y dicen a cada una de ellas: vamos a saber inmediatamente si eres malo o si eres bueno, y si en tu vida terrestre has sido un fiel servidor de Dios B, tu amo y Señor, tal como aseguras. ¿Ok? Entonces, a los que son adictos a Dios, dice que no tienen que preocuparse. Ellos les ayudan a salir y los llevan a una necrópolis, una ciudad de muertos, ¿sí? En donde les van a preguntar: ok, dices que crees en Dios, entonces vamos a saber si eres bueno o malo, ¿sí? Ellos saben, no pueden mentir, ¿ok? Dice 3, la balanza izquierda. Aquí hacen ponen un título de cabeza, dice balanza izquierda, infierno, ¿ok? Balanza izquierda, infierno. Si fuese considerada, o sea, es la misma conversación, pero le ponen el tema, ¿no? Y esa continuación de los muertos, de lo que van a averiguar, cómo es esa alma, continúa. Si fuese considerada mala y no hubiese respetado la voluntad de Dios, su futuro sería el infierno. Entonces, los empleados de tal lugar más próximo, o sea, del infierno, los empleados del infierno, allí hay almas que también están allí, que se ocupan de las almas que van allí. Fíjense cómo sí existe el infierno, ¿no? Yo por mucho tiempo, cuando uno se hace ateo, siempre uno cree que ni siquiera existe tampoco el infierno, ¿no? Pero fíjense, los empleados de tal lugar próximo, del más próximo, o sea que hay varios lugares en diferentes ubicaciones, ¿sí? Del lugar más próximo vendrían a buscar esta alma renegadora y pervertida. Fíjense, son renegadores y pervertidos los que pueblan el infierno, ¿sí? Poblan el infierno. Renegadores de Dios y pervertidos porque siguen una ley que no es natural, ¿ok? Y allí se quedaría para siempre. No podría estar en ningún otro sitio, pero como protestaría y negaría sus crímenes, o sea, es obvio,
Diría, no, yo soy bueno, yo soy un santo, ¿verdad? Se les presentarían las filmaciones, entre comillas, o sea, se les van a decir, mira aquí, esta imagen muestra lo que tú hiciste. De todo el mal que hizo, y su entrada al infierno sería acompañada por las burlas de las demás almas, por haber mentido, incluso ante la boca del infierno. O sea, aún estando allí, ya directo allí, y sigue mintiendo, ¿no? Entonces las almas se van a burlar de él, ¿sí? La otra vez estaba viendo una noticia en Telegram, donde un proyecto de una empresa que hace inteligencia artificial les quiere poner un chip a los presos para torturarlos mentalmente, donde les van a poner los sonidos y las imágenes de los crímenes que han hecho y de la gente a la que afectaron y de todo el mal que hicieron por unos minutos, para que paguen sus crímenes y se ahorran la condena de años. ¿Ustedes creen? Por unos minutos pagan el crimen que hayan hecho, ¿ok? Aquí Eleazar nos platica que en realidad las almas cuando mueren se pasan la eternidad, ¿sí? Y no es virtual, o sea, es real. El sufrimiento para las almas estas es real, ¿ok? Entonces, incluso mintieron ante la boca del infierno. Bueno, doy estas explicaciones por las almas de personajes importantes. En cuanto a las demás, no se procede con tantas atenciones. O sea, las almas de personajes importantes les dan estas atenciones de hacerlas así. Y a las demás dice que a las que no son importantes ni las pelan. Entonces ni siquiera las hacen sufrir, simplemente las eliminan. Se eliminan, ¿verdad? Me imagino, dice, el infierno se halla en las grutas profundas y oscuras de los curas y oscuras o oscuras, y hace la aclaración de que oscuras significa de los curas, ¿sí? Por eso se dice oscuridad, es de los curas, ¿sí? Que existen, dice, el infierno se halla en grutas profundas y oscuras que existen en contacto con el fuego interior de los volcanes, ¿sí? Hay grutas en donde están calientísimas y están cerca del magma, ¿verdad? Y están en contacto con el fuego interior de los volcanes, por eso se habla del fuego y del azufre en el infierno. O sea, eso es sabido desde siempre, ¿no? Y por eso las historias de Dante, ¿no? ¿Cómo se llama? De la Divina Comedia, ¿no? Del infierno. Y el olor a azufre, ¿verdad? Todo eso es cierto para los que no creen en el infierno, ¿no? Si Eleazar nos lo dice, es que así es, ¿no? Nosotros que ya sabemos que él quién es, ¿no? Entonces, no es que se ha creado este sistema para las almas pecadoras, sino que siendo estas cavidades espeluznantes, estas cavidades son espeluznantes, entonces, y aquí hace la aclaración de qué es espeluznante, ¿sí? Espeluznante significa espeluznantes. Espeluznantes es luz de pa, de antes. Es pa, luz, nantes. De ahí viene lo de espeluznante, ¿sí? Entonces, dice, no es que se ha creado este sistema para las almas pecadoras, sino que siendo estas cavidades espeluznantes, refiriéndose a la luz del azufre que se quema, o sea, cuando se quema el azufre, da una luz. Arde, ¿verdad? El azufre arde también, entonces da una luz espeluznante. Refiriéndose a la luz del azufre que se quema y muy duraderas, o sea, la luz
se pensó en utilizar, las grutas son muy duraderas, se pensó en utilizar las grutas por no disponer de otro medio. O sea, se utilizó el espacio de las grutas para resguardar las almas, porque no hay otros lugares. Entonces, eso indica que también aquí es en el único lugar donde existe el infierno, ¿no? Porque no había lugares, o sea, disponibles, ¿no? Para esto. Entonces, o sea, no se construyeron lugares específicamente para esto, pero se aprovecharon. Y es interesante porque el infierno entonces sería solamente necesario aquí, tal vez, en Hispania, en donde están los payos. No es necesario, ahí todos hacen lo que quieren, ¿sí? El infierno está en la superficie, ¿no? Y en el Edén pues no se necesita, ¿no? Si lo tuvieran que hacer para resguardar las almas, a lo mejor construyen algo, ¿no? Pero aquí se aprovechan los espacios de las cavernas, ¿no? Bueno, voy a seguir. Se quiso dar un hábitat a las almas que no podían salir de este globo terrestre, ya que no se les iba a dejar vagar por toda la atmósfera y sobre todo por los cementerios o alrededor de las casas particulares de las gentes, porque algunas lograrían cohabitar con almas de vivos y así transformar almas buenas ya situadas en cuerpos sanos en almas pervertidas o criminales. Por tal razón se controla estrictamente las almas desde el mismo momento que se salvan de las tumbas, e incluso si se sabe ya que no han sido buenas, no se las ayuda a salir al exterior de las tumbas, terminando por adormecerse primero y autodestruirse después. O sea, solamente se ayudan a las que vamos a averiguar si es bueno o malo, vamos a ver si es cierto, ¿sí? Si está fingiendo, de todas formas se va a ver, ¿sí? Pero a las que ya se sabe que son malas, ni siquiera, ¿sí? Solo a los que sean famosos. Entonces, o importantes, ¿no? Bueno, dice, igualmente, ciertas almas moradoras del infierno, con el tiempo quedan eliminadas, pero antes pueden ocurrirle todas clases de acontecimientos, incluso sentirse dentro de un cuerpo monstruoso, parecido sobre todo a serpientes, sapos, cangrejos y gusanos, por no citar más. La verdad que esta está muy interesante, ¿no? Y yo lo he leído varias veces, pero cada vez le entiendo más, ¿no? En otros casos no reciben ningún otro cuerpo, pero al mirar a los demás ven como si estos tuvieran uno, porque las almas en cierta manera se comunican entre sí, en cierta manera, ¿no? O sea, no hablan, pero por pensamiento, me imagino. No pueden hablar produciendo sonidos por no disponer de ningún cuerpo o materia orgánica, pero sin embargo es como si hablaran o vieran a los demás. Lo hacen así por el recuerdo que tienen de su vida terrestre. Claro, con el tiempo esas facultades se pierden y poco a poco dichas almas quedan destruidas. Se dicen que son eternas, pero estas no lo son. Sin embargo, duran mucho tiempo. Ahora la balanza derecha, cielo, ahorita ya va a decir, eso fue lo que pasa a las que van al infierno, ¿no? Y bueno, ahora lo que pasaría a las que van al cielo, ¿no? Dice, a las destinadas al cielo, si quieren, se les da un cuerpo parecido al que tenían en la tierra, por verlo en una pantalla con toda exactitud. Y se puede tomar medidas de su anterior cuerpo. Los técnicos en reproducción humana le dicen, si quiere un cuerpo idéntico al que tuvo o muy parecido, o si lo prefiere le daremos un cuerpo perfecto y a su gusto. Eso es para los que van al cielo, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da una oportunidad, probablemente también nos dé escoger un cuerpo, probablemente no lo sabemos, ¿sí?
Yo nada más le estoy diciendo lo que aquí leo, ¿verdad? La persona que le pregunta, es que por lógica, a los individuos cuando mueran, se les despierta o no, según sean buenos o malos, vayan al cielo o al infierno. El sentido de la vida es que no morimos, vamos a otro sitio. Renacemos y seremos hombres de conocimiento o lo que sea, luego de volver a nacer otra vez. Interesante, ¿no? Pero dice Eleazar, le complementa y dice, o le aclara, el hombre puede lograr con cierta facilidad una segunda vida, pero la vida eterna queda reservada para los que se sacrifican por la causa de Dios Todopoderoso y del Mesías, ¿sí? La vida eterna, ¿sí? Diferente de lo que dice el cristianismo, ¿no? Que todos ya están salvados, ¿no? O sea, los mártires, como Juana de Arco, ¿sí? Juana de Arco, una mártir, ¿sí? Nicolás II de Rusia, ¿sí? Otro mártir, ¿sí? Mi madre, ¿quién era su madre? Tatiana, la hija del zar Nicolás II. Mi madre, dice, mi familia y mis amigos, ¿sí? Todos ellos son mártires y murieron por la causa de Dios. Automáticamente, por morir por la causa de Dios, ellos son inmortales. Todos cuantos murieron como héroes y mártires desde la llegada de los hombres blancos a esta tierra. Los héroes y mártires, ¿verdad? San Pedro, San Pedro, Vercingetorix también murió. Él sí fue crucificado, ¿sí? Que de hecho estaba leyendo en el libro de Sir Daniel, la crucifixión significa cruz y crucifixión es hacer el Ixi es el hijo, el buen hijo de la cruz, ¿no? El chiste es que Vercingetorix, él sí fue crucificado y él fue crucificado creo que en el 1300, por allí, creo que sí, del 1300 antes de Cristo. Entonces, del Caristio. También el César Julius también fue un héroe, ¿no? Y muchos otros se fueron al cielo directamente, recibiendo allí un cuerpo digno de su pasado y de sus hazañas. Ahora se hallan sentados en sus sillas delante de una gran pantalla y me están viendo y oyendo, porque sus únicos afanes, sus más grandes placeres, sus máximas diversiones son escuchar mis palabras y contemplar lo que hago en esta tierra. Residen en globos y lugares muy hermosos, con bosques y campos repletos de flores, mariposas gigantes, disfrutando de todas las bellezas de una naturaleza no destruida ni ensuciada como aquí por una civilización estúpida de ladrones y acaparadores colonialistas. Fíjense, aquí nos hace una descripción de cómo es el cielo, o sea, cómo es de verdad la vida eterna, ¿no? Bosques, campos floridos, mariposas gigantes, o sea, todo lo hermoso de la vida, lo que podría ser este mundo, este globo, ¿sí? Si no estuviera ensuciado, ¿no? Con todas las perversiones y también la suciedad que hacen, ¿no? La gente que nos controla aquí, ¿no? Entonces, bueno, son acaparadores colonialistas, ¿sí?
llegan a cualquier lugar y dicen esto es mío, ¿sí? Ponen a trabajar gente, ¿sí? Ponen a esclavizar a gente, ¿sí? Y se quedan con lo mejor, ¿sí? Sin ningún esfuerzo, ¿ok? Ese le hace un comentario, dice, pienso que la vida, comparada a la catástrofe de aquí, debe ser maravillosa en el cielo. Tiene que haber algo por allí. Y Alexander Eleazar le responde, mucha gente aquí cree que casi todo el mundo va al cielo. Van a misa, rezan, pagan prebendas, siendo eso suficiente para ir al cielo. O que los niños, por suponérseles inocentes, van automáticamente al cielo. Y entre paréntesis dice, cuando algunos son muy malos desde el día que nacieron. Y allí dice, pues no, estos, los niños, no han realizado ninguna obra buena todavía y no van al cielo. ¿Ok? El cielo se gana, ¿verdad? Entonces, mucha gente va a decir es injusto, lo que sea, pero así funciona la ley de la vida natural, así es, ¿no? Sí, en la biología vemos que cualquier desequilibrio hace que las células mueran, ¿no? Aunque sean buenas, o sea, la vida es así, ¿no? Así, puede ser cruel, ¿no? Pero no es cruel, o sea, es simplemente así, ¿sí? Pero las personas que tuvieron la suerte de demostrar que son buenos, entonces sí se lo merecen y se lo ganan, ¿no? Entonces, él tiene su lógica, ¿no? Entonces, son temas bien interesantes que vamos a seguir leyendo en otro video porque este ya está un poco largo, pero pues son temas que están muy interesantes, ¿no? Y que para la gente que todavía no sabe dónde está el libro, lo que sea, pues ahí está, ¿no? Yo les puse un link sobre el título del libro, pero no sé si lo puedan encontrar, ¿verdad? No está disponible, aparece como no disponible, entonces, bueno, de todas formas, pues yo les platico de esos temas y les trataré de complementar con otras cosas, ¿no? Les agradezco. Tomen en cuenta todo lo que dice Eleazar, es como si lo estuviéramos escuchando aquí, ¿no? Es como cada vez que uno lee lo que él dice, es un tesoro, ¿no? Es un tesoro. Entonces, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y espero que Dios les acompañe y les guíe y les ilumine. Les deseo que pasen un bonito día. Hasta la próxima. Goaldu Goyan Bego. Alabada sea la gloria de Dios.